Buenas tardes. Vamos a ver en esta parte el tema del capital de trabajo. Bueno, primero, el capital de trabajo está caracterizado básicamente por todos aquellos recursos que la empresa va a utilizar, digamos, en el corto plazo. Tanto, digamos, de los recursos que están en el activo corriente como los que aparecen como deudas en el pasivo corriente. Sin embargo, esos detalles vamos a ver enseguida. Bueno, primero, la gestión financiera, el manejo financiero empresarial, ¿no es cierto? Obviamente tiene determinados objetivos, sin embargo aquí lo que interesa básicamente es ver precisamente esa parte corriente del manejo de estos recursos, ¿no? También si nosotros elaboramos el presupuesto de capital, que normalmente es de largo plazo, eh, va a haber también una parte corriente relacionada precisamente al manejo de estos recursos, digamos, de capital, pero que corresponden, digamos, a estos periodos cortos, ¿no? Y a la parte corriente. Bueno, el manejo de recursos o de fondos que comprende, digamos, la, qué sé yo, ¿no? El capital de trabajo está orientado a contribuir, digamos, al desarrollo tanto de la producción o como la comercialización, las ventas y el propio manejo empresarial. Sin embargo, digamos, esta administración o esta gestión de recursos dependerá, digamos, de quien esté a cargo de este manejo, ¿no? Ya sea, digamos, el gerente financiero, el gestor financiero o alguna otra denominación que represente, digamos, esta nomenclatura, ¿no? Bueno, veamos ahora rápidamente este ciclo operativo básico del efectivo, ¿no? Normalmente las empresas, digamos, de cualquier rubro o sector económico van a cumplir un ciclo determinado, ¿no? Entonces, en este caso, esta gráfica representa básicamente a ese ciclo operativo del efectivo de una empresa comercial. Probablemente si nosotros nos abocamos a empresas de servicios, por ejemplo, o a empresas de carácter industrial, probablemente tengan otras cualidades, digamos, o cualidades en todo caso complementarias a esta, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, esto es de carácter comercial. Por ejemplo, si las empresas normalmente que realizan actos de comercio, entonces lo que van a hacer es pues, vender, ¿no es cierto? Vender. Y esas ventas las van a realizar, digamos, ya sea al contado o podrían venderlas al crédito, ¿no? Y si las venden al crédito van a aparecer como cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, estas, digamos, estas realizaciones o digamos, esta conversión de existencias, digamos, o de mercaderías o de productos terminados, eventualmente en algunos otros casos, va a tener que ser necesariamente en algún momento en forma de dinero, ¿no? Y ese es el ciclo empresarial que debe cumplirse, ¿no? Una vez que se tiene el efectivo, la empresa, si es de carácter comercial, tendrá que comprar más mercaderías, ¿no es cierto?, para luego eh, continuar con el proceso y poderlas vender. Y así continúa este ciclo, ¿no? Entonces, ese ciclo puede ser, digamos, directo a través de las ventas que pueden ser al contado o podrían ser al crédito, ¿no? Entonces, más o menos bajo esta lógica es que el ciclo del capital de trabajo también va a estar relacionado, ¿no? No solamente en este caso al ciclo del efectivo, ¿no es cierto? Que es una de las cuentas digamos, del capital de trabajo, ¿no? Sin embargo, se articula y se relaciona también. Bueno, tenemos aquí otras formas de representación relacionadas, sin embargo, eh, dependiendo, digamos, del tipo de flujo, ¿no? Aquí pudiéramos generar flujos distintos dependiendo de los valores, digamos, ¿no? Es cuestión de repente de ponernos a pensar un poco y ver cuáles serían estas otras alternativas según los flujos que hemos visto aquí en la gráfica, ¿no? ¿Qué más? Luego tenemos aquí los elementos, ¿no? Los elementos o las cuentas, digamos, de estas, ya sea de estas partes corrientes, ya sea del activo como del pasivo, ¿no? Entonces tenemos primero, por ejemplo, el activo corriente o el activo circulante o el activo de corto plazo, que está conformado básicamente por el efectivo, ¿no es cierto?, las cuentas por cobrar comerciales y los inventarios. Eh, bueno, esta representación, digamos, está orientado, digamos, a cumplir el ciclo, eh, digamos, económico o económico productivo de una empresa, ¿no? Entonces,
este ciclo es parte de sus, digamos, de sus operaciones, ¿no? Claro, nosotros la vemos desde el punto de vista financiero o contable, pero que se articula a sus procesos, digamos, habituales u operativos de las empresas. También tenemos las cuentas del pasivo circulante, que son básicamente las deudas que la empresa tiene con proveedores, las deudas con las entidades financieras, las deudas que eventualmente pudieran tener también con los empleados, porque puede haber diferimiento, digamos, de pagos para con los trabajadores, ¿no? De repente retrasos, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, eso también aparece como deudas y sobre todo las deudas de carácter tributario, ¿no? Entonces, esta relación que va a haber entre las cuentas del activo y las cuentas del pasivo, ambos corrientes, es el tratamiento, digamos, del capital de trabajo, ¿no? Y sus formas de representación las podríamos tener de esta manera, ¿no? Es decir, las empresas, ¿no es cierto? Si las quisiéramos representar gráficamente sus valores, digamos, de su estado de situación financiera, podríamos tener estas representaciones, ¿no? Y eso va a implicar determinados grados o niveles de relación que va a haber entre la parte corriente y la parte no corriente, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el activo corriente y aquí tenemos el pasivo corriente, ¿no? Entonces, esta relación, ¿no es cierto?, es la que determina, digamos, el capital de trabajo y su manejo o la gestión adecuada o administración óptima es precisamente el tratamiento, digamos, bueno, de los temas financieros en general, digamos, y para nuestros fines son las que necesitaríamos proyectar, ¿no? De tal manera que esa información, según información histórica que podamos tener, pudiéramos proyectar hacia el futuro, ¿no? De tal manera que digamos, las acciones que se vayan a realizar en la empresa, eventualmente, digamos, en el mes siguiente o en el semestre siguiente o al año siguiente o qué sé yo, dependiendo del tiempo que quisiéramos proyectar, es que van a ser a partir de la información que tengamos de estas relaciones, ¿no? De las partes corrientes del activo y del pasivo. Entonces, y el nivel de relación, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, ¿no? Esto que tenemos aquí al lado derecho, bueno, en alguna circunstancia puede ocurrir, digamos, ¿no? Sin embargo, como ustedes podrán notar, la parte corriente es más grande que la parte corriente del pasivo, quiero decir, es, eh, es de mayor proporción que la parte corriente del activo, ¿no? Entonces, de hecho, este tipo de empresas, si esto fuera una representación real, estaría en problemas, digamos, ¿no es cierto? Porque la empresa no tendría, digamos, para cubrir sus obligaciones inmediatas, digamos, porque las deudas o los pasivos son en mayor proporción. Entonces, eso sería una gran dificultad, ¿no? Sin embargo, esas representaciones o esas relaciones que hay entre activo y pasivo corrientes siempre van a ser pues distintos de acuerdo a la naturaleza de cada empresa, ¿no? Y aquí tenemos otra forma de representación, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es cuestión de analizar, digamos, de acuerdo a la información financiera que tengamos de cada empresa, ¿no? También tenemos aquí algunas políticas, ¿no? Las políticas, como ustedes entenderán, son los lineamientos o los caminos o rutas por las que la empresa se conduce, en este caso en temas relacionados al presupuesto de capital, ¿no? O perdón, al presupuesto de capital de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de esas líneas es los niveles fijados como meta para cada cuenta de activo circulante. Es decir, cuánta proporción la empresa necesitaría, digamos, de las cuentas del activo corriente. Es decir, cuánta cantidad de dinero necesita la empresa para, digamos, para un periodo determinado futuro, por ejemplo, ¿no? O cuál debería ser el nivel razonable de cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, claro, la empresa, de acuerdo a sus políticas, digamos, no solo en este caso del tema de capital de trabajo, sino también relacionado con las políticas comerciales, por ejemplo, es que va a establecer cuánta proporción tiene como política vender al contado a sus clientes y cuánta otra al crédito, ¿no? Entonces, de esa relación es que se va a establecer, digamos, aquí relacionado con el presupuesto de capital como una política, qué cantidad, digamos, de cuentas por cobrar es razonable para que la empresa esté en la capacidad de administrar y que eso le permite garantizar un funcionamiento adecuado, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que
la empresa tiene que fijar, ¿no? Sobre todo quienes estén a cargo del manejo de los recursos financieros y en este caso relacionado al capital de trabajo, se tendría que establecer cuánto debe ser ese nivel de proporción, digamos, de, de las cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Manera de financiar los activos circulantes. Es decir, habíamos dicho que hay esta relación entre la parte corriente del activo y pasivo, ¿no? Y aquí precisamente tenemos esa relación. Tenemos aquí activos circulantes, ¿no? Dice manera de financiar. Y cuando hablamos de financiamiento, es que estamos hablando básicamente de la parte corriente del pasivo, en este caso, porque estamos en el capital de trabajo, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar determinados recursos para el funcionamiento y operatividad de la empresa, estos recursos de la parte corriente tienen que ser financiados, es decir, vamos a tener que buscar esos recursos de alguna fuente, ¿no? Puede ser de repente digamos, financiamiento a través de entidades financieras o de repente de carácter comercial u otros que hemos visto antes, ¿no? Entonces, esta relación, ¿no es cierto?, de que si vamos a contar con activos circulantes, tienen que provenir de alguna fuente de financiamiento también corriente. Esa relación es la que se tiene que establecer y eso es parte de la política del presupuesto del capital de trabajo, ¿no? ¿Qué más? Esta pregunta también nos va a ayudar un poco, digamos, a establecer estas políticas, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del capital de trabajo, ¿no? Contar con los recursos necesarios para generar nuevo efectivo, ¿no? Bueno, claro, bueno, ustedes saben de que las empresas, ¿no es cierto? Cuando tienen sus estados financieros, por ejemplo, como estos, es que los activos van a estar organizados de acuerdo al grado de liquidez. Sin embargo, el pasivo va a estar organizado de acuerdo al grado de exigibilidad, ¿no? Entonces, las empresas, ¿no es cierto? Normalmente, claro, necesitan hacer caja, como muchas veces decimos, ¿no? Necesitan hacer caja, es decir, necesitan que sus activos, ¿no es cierto?, las conviertan en dinero, ¿no? Y en la medida en que tienen dinero, las empresas van a comprar más mercaderías si solo fuera una empresa comercial, por ejemplo, y cerrar así el círculo del capital de trabajo, ¿no? Entonces, hacia eso debe contribuir, digamos, o a eso debe contribuir este capital de trabajo, ¿no? A que se genere un nuevo efectivo. Es decir, que si la empresa tiene, digamos, vamos a suponer aquí, ¿no? Tiene mercaderías, es que las tendría que vender y las vendería, digamos, al crédito y va a aparecer las cuentas por cobrar, ¿no? Y si la empresa tiene cuentas por cobrar, es que esas cuentas por cobrar tienen que convertirse en dinero, ¿no es cierto? Y así, entonces, eso es parte del cumplimiento de este ciclo, ¿no? Del capital de trabajo para que la empresa cumpla con su funcionamiento y operatividad regular, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también algunos indicadores que son típicos para el manejo, digamos, de recursos, digamos, asociados a la liquidez, ¿no? Entonces tenemos aquí el primer indicador que es la razón circulante, que es la comparación entre el activo circulante y el pasivo circulante, ¿no? O las partes corrientes del activo y pasivo, ¿no es cierto? Entonces, decíamos aquí antes, ¿no? O sea, ¿cómo establecemos esa relación? Simplemente en este caso, para para este primer indicador es que vamos a establecer esta relación entre el activo corriente y el pasivo corriente, ¿no? Una división. Entonces, si establecemos esta división, en el numerador va a estar el activo corriente y en el denominador el pasivo corriente, es que esa relación podría ser esta que vemos aquí en esta primera imagen, digamos, ¿no? Entonces, eh, podría ser razonable de que este activo corriente es mayor que el pasivo corriente, ¿no es cierto? Entonces, eso precisamente representa esto que tenemos aquí, ¿no? Dice, esta razón debe ser mayor a 1 porque se debe poder cubrir al menos una vez el ciclo operativo, ¿no? Los costos más los gastos de capital de trabajo, ¿no es cierto?, que son parte de esta relación. Entonces, debe tener la empresa la capacidad de afrontar sus costos y gastos, ¿no? Entonces, eso representa esta relación, ¿no? Sin embargo, también, como ustedes entenderán, existe también este otro indicador que es la prueba ácida, que establece más bien la relación de la parte corriente del activo y pasivo también. Sin embargo, descontado en este caso de los inventarios, ¿no? Los inventarios son
todo, si es una empresa comercial, van a ser básicamente mercaderías, digamos, ¿no? Entonces, descontando las mercaderías en esta parte corriente, la relacionamos con el pasivo corriente y esa va a ser la prueba ácida, ¿no? Y también existe la prueba acidísima, digamos, que básicamente se refiere al efectivo en realidad, ¿no? Entonces, esta prueba ácida, ¿no es cierto? Bueno, podría ser eventualmente mayor a uno también, ¿no? Pero por lo general va a ser menor a uno porque buena parte de los recursos van a estar representados aquí en los inventarios, ¿no es cierto? Que probablemente estén todavía en estantería o en los almacenes, qué sé yo, y que todavía no están vendidos, por lo tanto todavía no se van a poder cobrar y mucho menos se van a convertir en efectivo, ¿no? Entonces, eso va a establecer esta relación, ¿no? De la prueba ácida. ¿Qué más? Finalmente, en este análisis, digamos, del capital de trabajo, de aspectos fundamentales, ustedes van a poder ver en el aula virtual que estas diapositivas tienen bastantes otras más, digamos, en su contenido, solo vamos a analizar la primera parte, termina entonces con el capital de trabajo neto, ¿no? Entonces, este es otro indicador que también marca esta relación, pero básicamente la relación por la diferencia, digamos, ¿no? Por la resta, ¿no? Aquí vemos la fórmula activo circulante menos pasivo circulante, significa que el capital de trabajo neto, que es esta diferencia, ¿no es cierto? También nos va a posibilitar dar, digamos, una apreciación en el sentido que la empresa todavía tiene digamos, algo así como un sobrante, entre comillas, de activo corriente, es decir, de recursos disponibles para cualquier situación, digamos, de deudas u obligaciones que la empresa tenga que afrontar, ¿no? Entonces, ese diferencial, por la diferencia, por la resta que pudiera quedar todavía de alguna porción de activo circulante, esas van a ser para cubrir algunas necesidades que eventualmente la empresa pudiera tener, ¿no? Entonces, eso representa este capital de trabajo. Sin embargo, tenemos aquí algunas ideas adicionales que es bueno también analizar, ¿no? Entonces, este, eh, dice, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Ya? En general, cuanto mayor sea el margen en el que los activos circulantes cubren a sus pasivos circulantes, mayor será la capacidad para pagar sus cuentas conforme se vence, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito redundante en el sentido de que obviamente el activo corriente, ¿no es cierto?, debería ser idealmente mayor que el pasivo corriente, de tal manera que eso va a posibilitar cumplir de acuerdo a plazos o de acuerdo a condiciones con las obligaciones que se tenga en el corto plazo en la empresa, ¿no? Entonces, eso es parte del capital de trabajo también, ¿no? Luego tenemos aquí algunas otras ideas complementarias del capital de trabajo neto. Dice, por ejemplo, ¿no? Cuando se incurre en una obligación, la empresa sabe la fecha de pago, ¿no? Es decir, las empresas cuando van a cumplir, digamos, sus obligaciones o cuando van a asumir compromisos, ¿no? Sus obligaciones van a estar establecidos de acuerdo a esos pactos que se hayan dado, ¿no? Entonces, y esos pactos van a estar asociados a fechas de pago probables que se haya pactado o se haya acordado entre las partes, ¿no? Entonces, eso también es parte del capital de trabajo, ¿no? La mayoría de empresas son incapaces de equilibrar con certeza las salidas y las entradas de efectivo, ¿no? Bueno, obviamente, si esto no fuera cierto, digamos, ¿no es cierto? Entonces la empresa manejaría exactamente la cantidad de dinero que necesita solamente, ¿no? Y no tener excesos, digamos, ¿no? Porque ¿para qué necesitamos tener dinero en exceso si sabemos exactamente la cantidad que requerimos? ¿No es cierto? Entonces, en realidad la empresa no funciona así, ¿no? Las empresas normalmente en el interín de sus operaciones van a tener una diversidad, digamos, de actividades obviamente las de carácter comercial y relacionadas, ¿no es cierto? Entonces, y los compromisos que van a ir asumiendo, no se sabe exactamente en qué momento de repente pudiera haber alguna contingencia, alguna necesidad de uso de dinero o de efectivo, y la empresa tendría que desembolsar, ¿no es cierto? Entonces, esa, digamos, esa incertidumbre que pudiera haber en el manejo bueno, en las necesidades de efectivo, es que eso precisamente alimenta, digamos, la labor del gerente financiero o quien tenga que cumplir estas acciones requiera para que se optimicen estos usos y estos manejos, ¿no? Bueno, entonces, eso sería básicamente algunos aspectos relacionados al capital de trabajo. Muchas gracias.